nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esta noche queremos agradecerte por las bendiciones. Queremos, Padre, a ti darte toda la adoración, toda honra por tantas gracias recibidas en este día. Y en el nombre de Jesús, presentarte este momento. En el nombre del Señor, presentarte este rato que vamos a compartir, este maravilloso evangelio según San Lucas. A ti, Señor, que nos dices en la palabra, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, y así lo creemos. Esta noche queremos presentarte este rato. Esta noche queremos presentarte este momento para que tú, a la luz del Espíritu, nos dé toda la sabiduría, el discernimiento necesario para compartir esta palabra. Espíritu Santo de Dios, esta noche te pedimos que vengas con gran poder. Te pedimos que nos ilumines, que nos des toda esa sabiduría para poder interpretar lo que tú inspiraste a este evangelista, a este evangelizador. Espíritu de Dios, esta noche toca nuestros corazones, recarga las baterías de cada persona en este sitio, que salgamos de aquí diferentes, renovados, y que todo sea para la gloria de Dios. A ti también, Virgen María, intercede por nosotros para que digamos como tú: hágase en mí según su palabra. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer esta noche. Algunas cosas de este médico querido, como lo llama el apóstol San Pablo. San Pablo lo llama el médico querido. Es una persona literato, es una persona que hace un trabajo de un periodista, un periodista que investiga. Luego de dar líneas generales, nos metimos ya en este primer capítulo, verso 5 en adelante. Si quiere podemos ir revisando un poco lo que hicimos, lo que compartimos en el verso 5, donde se da el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que para aquella ocasión le tocaba en turno a Zacarías, sacerdote, y tiene una revelación donde se le anuncia que va a tener un hijo. Estos personajes que también se le conoce como los Anahuim, los pobres de Yahvé, personas que esperaban. Habíamos hablado un poco de la esperanza y cómo este va a ser el precursor de Jesús. Luego también vimos en el verso 26 lo del anuncio a la Virgen María, cómo se va a desarrollar, cómo el ángel Gabriel llega y le da también el anuncio que ella va a concebir por obra del Espíritu Santo. Ella, que es virgen, va a concebir por obra del Espíritu Santo, llena de gracia. Un término que habíamos dicho que era Keharitomene, estado pleno, permanente de gracia y de favor. Luego también ella, después de recibir el anuncio, nos metimos en el verso 39, donde ella se va a prisa donde su prima Isabel a ayudarle, a ponerse al servicio, pero también dijimos que es unos elementos de un evangelizador. Un evangelizador tiene esta característica: corre a prisa a compartir las buenas nuevas, ella va alegre. Y después de eso vimos también lo del cántico, lo del Magnificat, maravillosa oración compuesta con elementos del Antiguo Testamento. Y entonces prácticamente esto fue una de las cosas que estuvimos revisando con lo del cántico de Zacarías y la vida oculta de Juan el Bautista. Hoy vamos a retomar desde el capítulo 2, el nacimiento de Jesús y visita de los pastores. El evangelio de San Lucas es un evangelio, entre las cosas que se mencionan, es un evangelio del Espíritu Santo, es un evangelio de los pobres, de los apartados, de los replegados. Y aquí vamos a ver ese detalle. Desde este capítulo 2 se le va a dar un anuncio a los pastores. Pero antes de eso, veamos cómo se da el nacimiento de Jesús, y entonces viene la visita de estos pastores. Vamos a la palabra
2:1 de San Lucas. Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David. Llama la atención, fíjense que cómo Dios utiliza a personas, a personajes, para que se cumplan sus designios. Porque hay una profecía de Miqueas donde se menciona a Belén. Y este hombre que tiene un papel en la parte política, en la parte social, pues dice que hay que empadronarse. Y a la luz de eso, entonces se va a dar cumplimiento de una profecía que hay acerca de Jesús que tiene que ver con Belén. Entonces Dios utiliza todas las cosas, todo juega y se hace como un instrumento para que Él cumpla sus designios. Ahí está la profecía. En cuanto a ti, Belén, Efratá, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Esto se está refiriendo, es una parte profética que se agarra y se le aplica a Jesús. Entonces, Dios utiliza a las autoridades civiles, regresemos a Lucas por favor, para cumplir sus designios. Todo entra en la estrategia que Dios tiene. Por eso, a veces, cuando se dan ciertas situaciones, en vez de entrar en un espíritu de queja y de decir, ¿y ahora por qué me pasa eso? De decir, oye, pero tan lejos tenemos que movernos. No, vamos hacia allá. Y esos son los propósitos y los planes divinos. A veces puede entrar una queja cuando se dan ciertas cosas a nuestro alrededor, pero puede ser que Dios las utilice para sus cosas, para sus propósitos, para llevar a cabo su plan. El hecho de que estemos aquí, el hecho de que estés en Panamá, Dios tiene propósitos que uno al principio no sabe, pero que Él los llevará a cabo. Lo que hay es que decirle, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué plan tienes? ¿Qué cosas vas a hacer con esto que nos está pasando? Entonces todo puede tener su propósito en el plan de Dios, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. Ese capítulo 8 tiene tantos versos buenos, que uno de ellos es: todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Y si todo pasa para el bien de los que aman a Dios, pues de que José y María tengan que salir a una distancia, y no estamos hablando de facilidades de transporte, estamos hablando de una situación, aparte de que va una persona embarazada, así que tiene su incomodidad, pero en el reino de Dios nada se pierde. Dios sabe cómo hace todo. Se va a dar entonces esta situación. Vamos a seguir leyendo, por favor. Verso 6. Mientras estaban allí, 2:6 de San Lucas, mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Fíjense que este detalle de hijo primogénito lo utiliza también San Pablo, cuando él en sus cartas dice que Cristo es el primogénito de todos. Él es el hermano mayor. Él utiliza mucho esa frase, que Cristo es el primogénito. Así evoca un poco lo que escribe San Lucas, y entonces ya San Pablo sí lo habla, de que Él es el primogénito. Lo bueno de este primogénito, ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento, para esta cultura judía, recuerdan que cuando hay unos hermanos, el primero se lleva la mayor cantidad de la herencia. Y entonces los hermanos que le restan, allá se van a repartir lo que pudo haber quedado. Con Jesús pasa diferente, porque con Jesús tenemos derecho a la misma herencia de Él. A lo que recibe Jesús, también lo recibimos nosotros. En la cultura esta, lo que pasa es que el hermano mayor se lleva una gran parte. Y entonces de ahí se van a repartir el resto. Con Cristo no.
Con Cristo tenemos el mismo derecho, tenemos las mismas bendiciones y tenemos los mismos privilegios. Si Él fue lleno del Espíritu Santo, también nosotros entonces somos llenos del Espíritu Santo. Tenemos esa riqueza, ese regalo de parte de Dios. Todos recibimos lo mismo que Cristo Jesús. Entonces dice que Él es el primogénito, utilizando un poco lo que dice San Pablo. También dice la Biblia que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Fíjense que hay una palabra del profeta Isaías donde se menciona que ellos no conocieron a su Dios, y por eso menciona aquí de que no hay albergue en ningún sitio. Si ustedes buscan Isaías 1:3, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Este texto lo podemos aplicar a lo que estamos viendo acá, de que no hay albergue para el Señor. No hubo discernimiento cuando llegó el esperado. ¿Qué palabra más fuerte? Se cumple eso que pasó tantos cientos de años, ahora se lo podemos aplicar a este detalle. Otro detalle que uno también puede ver aquí es que algunos dicen que esto también evoca a lo que pasa al final con Cristo. Fíjense que Cristo desde el inicio es puesto como una cueva, es puesto entre pañales, es puesto en un pesebre. Al final pasa algo similar. ¿Dónde? En la tumba. Ahí lo ponen con un sudario, pero todo eso queda ahí. Entonces dicen que ya desde el principio, cómo estas realidades van evocando lo que va a vivir Él con su muerte. Esto de pesebre, esto de pañales, tiene un poco con lo que pasa cuando Cristo muere y luego resucita. Entonces estos hermanos no pudieron reconocer a su dueño, como dice Isaías. Ahora también nos puede pasar a nosotros, que el Señor nos está dando mensajes, nos está hablando, nos está dando a nuestro Señor, y yo no tenga discernimiento con todo lo que Él me está diciendo, con todo lo que me está mandando. Entonces hay que pedir al Señor que yo tenga luces claras para saber sus mensajes divinos, para que no me pase este detalle como estos hermanos. Sigo leyendo, verso 8. Había en la misma comarca unos pastores que son pobres. Para Mateo, los que van a adorar a Jesús son los magos. Dice Mateo que los primeros que reciben el mensaje y que llegan a adorar a Jesús son los paganos, pero en el caso de Lucas son los pobres los que reciben el mensaje. Por eso también el evangelio, vuelve y decimos, en Lucas es evangelio de pobres. En Mateo hay un detalle, que son magos, y ese evangelio, en ese detalle, van para paganos. Aquí son pobres, pastores, gente muy sencilla. Y dice la Escritura que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Fíjense que hay contrastes aquí. ¿Cuáles son los contrastes? Era de noche y ellos fueron, dice la palabra, que la gloria del Señor los envolvió en su luz. Hay noche, pero ellos fueron envueltos en su luz, en la luz de Dios, y se llenaron de temor. Tuvieron miedo, pero el ángel les dijo, aquí viene la contraparte. Por eso estamos diciendo que hay cosas opuestas, antónimos, y el mismo pasaje lo da. Dice que ellos era de noche y llega el Señor y les da luz. Ahí, y después dice que tienen temor. Ahora le dice, no teman, temor, no tengas miedo. Si esta noche, los que estamos aquí, hay algo que nos quiere envolver como en algo oscuro, pues el Señor te quiere dar luz. Algunos de ustedes tienen algo como oscuro, pues necesitan la luz de Dios, o todo está claro. Ya veo reacciones que dicen necesito la luz. Entonces pidamos al Señor que nos dé esa misma luz. Y otro punto aquí es,
dice que temieron ante la noticia. Pero la palabra dice que el ángel entonces le manifestó: no tengan miedo, no tengan miedo, pues os anuncio una gran alegría. Fíjense que es grande la alegría, la buena nueva, grande la alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Esto os servirá de señal. Y ellos siempre, con sus señales y sus signos, en la mentalidad bíblica siempre se pide una señal. Siempre pasa eso en la mentalidad bíblica, hay señales. Por eso no es extraño que el ángel lo diga: esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Claro, el nacimiento de Dios, del Hijo de Dios, ¿ustedes qué creen? Lo van a celebrar en el cielo. Por eso ángeles, por eso dan gloria a Dios. No puede pasar desapercibido. Hay ángeles que alaban al Señor. Y fíjense que se da en un niño, en un pesebre. ¿Qué escenario? ¿Qué escenario? ¿Qué escenario que trae Dios con este niño? Sigo leyendo. Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver lo que ha sucedido, eso que el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que les había dicho acerca de aquel niño, y todos cuantos le oían se maravillaban de lo que los pastores le decían. María, por su parte, guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Cuando la Biblia habla de que María lo meditaba, lo guardaba en su corazón, ¿saben a qué se refiere? Que ella conocía palabras y entonces las cotejaba. Dice: lo que me están diciendo con lo que está escrito tiene relación. Entonces María conoce palabra de Dios, María conoce elementos de la escritura, y entonces lo coteja. Por eso dice que ella guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había anunciado. Entonces, ya habíamos dicho que este es el evangelio también de la alabanza, de la gloria de Dios. Todo es gloria a Dios. Fíjense, ellos se van y alaban a Dios. Hace un rato hay alabanza de los ángeles. Entonces se confirman las cosas que ellos habían recibido. ¿Para quién es el mensaje? Arrancando el evangelio, para los pobres. ¿Qué es lo que quiere resaltar Lucas? Lucas, uno de los elementos para que escribe es precisamente para ellos. Gente marginada son los que reciben el primer mensaje. O sea, gente sencilla. No los potentados, los sabios de este mundo. ¿Quiénes? La gente sencilla. Lo que dice: necesito de Dios. Son los mejores terrenos para que caiga la palabra de Dios. Son la gente que espera, son la gente que tiene esperanza. Como dije hace un rato, son los anahuim, la gente que espera. Entonces, este es el nacimiento de Jesús y la visita de los pastores. En Mateo será visita de magos que llevan mirra, ¿recuerdan? Oro e incienso. Aquí los pastores lo que llevan es un corazón contrito, humillado, sencillo, a buscar a aquel niño. Eso es todo lo que llevan. Se dejan llevar del anuncio del ángel. Ya listo. Son pobres que reciben y acogen a aquel niño que llega en una noche, pero que va a iluminar el mundo. Este niño es la luz del mundo. Qué bendición y qué buena nueva reciben. Qué privilegio de esos pastores. Imagínense que podamos llegar al cielo y encontrarnos con esos pastores. Dicen: nosotros fuimos los primeros que recibimos, según San Lucas, las buenas nuevas del Salvador. Qué noticia. Y se fueron allá a buscar a José y a María. Hay que darle gracias a Dios por la docilidad de esta gente. Porque que usted esté trabajando en un sitio y le den un mensaje
para que usted se vaya a buscar algo. Hay que ser dócil. Hay que ser dócil. Mira, te dan un mensaje, llega a tal sitio, que ahí te vas a encontrar con el Hijo de Dios. Hay que ser dóciles. No es todo el mundo. Esta gente tiene fe, son dóciles. Por eso hay que darle gracias a Dios por San José y por la Virgen María y por estos pastores que se dejan usar por Dios. Dice, vaya a empadronarse. Se van a empadronar. Allá se cumple la profecía. Entonces, viene, no hay albergue, nace el Hijo de Dios. Qué circunstancia, qué plan. Imagínense esto, quizás para nosotros, ¿por qué Dios no vino y mandó a su Hijo de otra forma? Por lo menos lo hubiera metido en un hospital un poquito de más calidad, pero más cómodo. Pero no, lo hace, viene pobre para que nosotros seamos enriquecidos gracias a lo que Él hace. Y se topa con estos pastores que son dóciles a la acción del 21. Verso 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Mateo sí dice que Jesús significa Dios salva. El nombre de Jesús en Mateo dice Yahvé salva, Dios salva, Yeshua, Yahvé salva. Acá no lo dicen porque de repente los que escuchan a Lucas ya lo conocen. Para él no lo va a mencionar. Allá en Mateo sí hay esa parte etimológica. Entonces dice que ellos van a cumplir con la circuncisión. 1. Entonces viene la presentación de Jesús en el templo. Fíjense que la Virgen María con José van cumpliendo lo que dice la ley. Primero lo van a circuncidar. Eso es de rigor. Y segundo, entonces viene la presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Cómo está escrito en la ley del Señor? Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Entonces, cuando la persona, la pareja, ellos tenían niños, había un proceso de purificación para aquella mujer de 40 días si era niño. Y si era niña, 80 días tenía que purificarse la mujer. O sea, los 40 días es que llevaron al niño al templo. Ajá. Entonces hay una purificación de parte de ella aquí. Eso uno lo puede encontrar en el Éxodo, en el Levítico. Todos estos libros tienen las prescripciones que ellos tienen que ir basando. Y eso ellos lo viven. Entonces, vivía, dice la palabra en el verso 25, por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era una persona justa y piadosa que esperaba que Dios consolase a Israel y estaba en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, este era un profeta. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Todo es Espíritu Santo. Todo. Y dice que este hombre está lleno del Espíritu Santo y había tenido una revelación. Y la revelación es que él no iba a morir sin ver al Cristo, al Mesías. Dios me va a dar la gracia de ver ese acontecimiento. Fíjense la fe de esta gente, ¿eh? La fe. Porque de lo contrario fue, ay, yo me voy a morir. Y otra gente entra en esas quejas. Y me voy a morir y esta persona no cambia y esto no mejora. ¿Y qué será de él? ¿Qué será de ella? Me voy a morir. Entran en esa queja. Pero en fe, tú puedes declarar, ¿sabes qué? Yo sé que esto se va a dar. Y Dios me ha dicho. Y Dios me ha hablado. Y Dios me ha mostrado. Entonces te manejas en este campo, en el Espíritu. Dios va a hacer su obra. Dios va a hacer su obra. Ahora, Él sabe cómo va a hacer sus movimientos. Entonces dice que es movido por el Espíritu Santo, verso 27, y que va al templo cuando los padres introducen al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él. Lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz. Fíjense que todo también tiene que ver con paz, alegría. Dice que se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes. Esto lo dice Isaías. Y también, ¿saben a quién le dicen esa misma palabra? A San Pablo.
San Pablo, cuando es tocado camino a Damasco, dice Jesús a Ananías, que es el que lo toca, le dice: Él va a ser luz de las naciones. Muy similar. Esos son textos de Isaías. Por eso lo tienen que hacer pie de página. Son textos de la segunda parte de Isaías. Él va a ser luz para iluminar a la gente y gloria del pueblo de Israel. Y de ahí viene una parte para María, porque dice que este hombre, dice este niño, le dicen a la madre, está destinado para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción, a ti mismo una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Entonces, hay dos cosas aquí. La primera es que el Señor es o piedra que me ayuda a avanzar, o piedra de tropiezo. ¿Cuándo Jesús es piedra que me ayuda a avanzar? ¿Y cuándo Jesús es piedra de tropiezo? ¿Por qué es piedra de tropiezo? Para el pueblo hebreo, para los fariseos, porque va a hablar claro, les va a decir las cosas tal cual como son, y entonces Él es un obstáculo para sus intenciones que no eran las más puras. Entonces hay que eliminarlo. Era una piedra de tropiezo. Entonces, si usted agarra al Señor y con Él se maneja, con Él camina, y usted va a vivir según los valores evangélicos, ¿sabe lo que va a pasar? Para los demás que no van al ritmo de lo que ustedes viven, se va a convertir en una piedra de tropiezo. Si la gente no le agrada. Por eso, si Jesús y sus criterios no van acorde en alguna institución, entonces es una piedra de tropiezo. Hay que sacar la religión, hay que sacar a Dios, hay que sacar a Jesús, porque eso no va de acuerdo a lo que dice. Son unos anticuados. La iglesia, la religión es anticuada. Porque ¿quién ha dicho ahora que miren todas las cosas? Hay libertad de expresión, libertad de sexo, hay una cantidad de cosas. Entonces, como esto dice que marcan un punto de que hay que seguir esta línea, entonces esto es anticuado. Vamos a sacar la Biblia, las cosas de Dios. Es piedra de tropiezo, pero es piedra angular para nosotros, porque nos ayuda a seguir, nos ayuda a avanzar. Por eso el Señor aquí en la palabra dice: Él va a ser puesto para caída y elevación de muchos en Israel. O la palabra. Por eso cuando usted lleva el mensaje, ya viene la monja, ya viene la aburrida, ya viene el aburrido, ya no eres como antes, ya vienes tú con tu cosa. Entonces piedra de tropiezo, porque ya no va al mismo nivel de antes. Y eso es lo que dice. Y María también, cuando todo lo que ella puede vivir, lo que vive con la pasión y en la cruz al final, todo ese proceso que ella le tocó vivir debió haber sido muy fuerte. Claro. Ver a su propio hijo. Durísimo. Y saber lo que venía. Y saberlo. Ya se lo habían dicho de antemano, ¿no? Pero lo más probable es que no sabía del todo lo que iba a pasar. Porque aquí hay momentos donde ella se asombra. Dice: wow, ¿cómo será esto? Hay momentos de asombro. Ella los vive. Son momentos bien fuertes. Pasión, crucifixión, corona de espinas, la flagelación, estar ahí viendo a su propio hijo. Dios mío, pero ahí se mantuvo. La palabra de Dios para nosotros, si nos la aplicamos a nosotros, o es piedra de tropiezo o es piedra angular. En este momento, la palabra de Dios para ti, ¿cómo es? ¿Te está ayudando a que avances? ¿O te has quedado estancada o me he quedado estancada? Hay palabras que a veces, como decía un santo, uno de los santos tenía la Biblia abierta en un capítulo, y entonces el hermano religioso llegaba y veía la Biblia abierta. El hermano está leyendo la Biblia. Al día siguiente veía la misma página, y entonces el tercer día la misma página. El hermano no avanza. El cuarto día la misma página. Entonces dice: oiga, usted no pasa la misma página, el mismo capítulo. Dice: lo que pasa es que
todavía no he llegado a vivir esta parte. Entonces, como no he llegado a vivir esta parte, todavía no paso al siguiente capítulo. Hasta que no viva esta página o este capítulo, entonces paso al otro. Mientras no lo pueda vivir, no avanzo. Entonces, ahí está. Hasta que no lo logre, para poder seguir. O sea, hay un punto que me cuestiona. Hay un punto que yo tengo que revisarme a la luz de lo que dice aquí, porque la palabra es fuerte. Entonces, ella va a vivir estos elementos. Hay una profecía. Si alguien tiene algún comentario más, o sigo con la profecía. ¿Sigo con la profecía? De Ana. Sigo con la profecía. Verso 36. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, casada en su juventud. Había vivido 7 años con su marido. Fíjense que ponen 7, ustedes saben que el número 7 en la Biblia es el número de la plenitud, el número perfecto. O sea, 7 años, o sea, que había vivido muy bien en su matrimonio, muy bien con su marido. Y luego quedó viuda hasta los 84, que también cuando se multiplica tiene que ver con 7 y llega a 84. O sea, esa mujer había vivido en plenitud de vida. No es que le ponen el número aquí de años porque eso fue lo que vivió. También tiene su simbolismo. 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día. Aquí vienen otra vez los polos opuestos. Noche y día. Con ayunos y oraciones. Presentándose en aquel mismo momento, comenzó a alabar a Dios y hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Persona de alabanza, persona que da gloria a Dios. Entonces, dice que así se cumplieron todo lo ordenado por la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño crecía, se fortalecía y se iba llenando de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Estos elementos uno lo puede explicar un poquito. Lo de Jesús, por ejemplo, dice que Jesús crecía. Eso es crecimiento y desarrollo normal. Dice que crecía también en sabiduría. Eso es llenándose de la sabiduría de Dios. Dice que crecía en gracia, o sea, el amor de Dios. Ese es predilección, tenía la benevolencia de Dios, el favor de Dios por excelencia. Eso significa gracia. Esto es lo que él vive. Vive, dice, crece, fortalece y se va llenando de la sabiduría, y la gracia de Dios está sobre él. Y al final, fíjense, viene otro elemento de lo que ellos vivían. ¿Y qué más? Que ahora a los 12 años, el niño sobre todo, ya se puede meter en las cosas espirituales. A los 12 años. Y entonces viene ese famoso pasaje que lo tenemos también cuando se hace el rosario. Es uno de los misterios. El niño Jesús perdido y encontrado en el templo entre los doctores. Y dice que hasta ahora va a hablar Jesús, hasta aquí, hasta ahora. ¿Y cuáles son las primeras palabras de Jesús en este pasaje? Dice, es que ustedes no saben que yo me estoy ocupando de las cosas de mi Padre. ¿Y cuáles son las últimas palabras de Jesús en la cruz, en San Lucas? ¿Saben cuáles son? Padre, perdónanos, porque no saben. O sea, menciona a su Padre. Las primeras palabras de Jesús estaba en las cosas de mi Padre. Y las últimas en la cruz, de Padre. Comienza hablando con el Padre, diciendo, estoy en las cosas de mi Padre. Y termina diciendo, Padre, papá, Abba. Se les había perdido. Dice el verso 46, que al cabo de 3 días, que también tiene su simbolismo, ¿qué pasa después de 3 días? ¿Recuerdan? Jesús resucita. También tiene simbolismo. Al cabo de 3 días, también una resurrección. Exactamente. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros. A ellos se les había perdido. ¿Ya cuántos días llevaban?
Ya llevaba unos cuantos días de camino, entonces ¡ay, el niño! Algunos aplican aquí, ¿saben de qué manera? Que a José y a María se les perdió Jesús. Y a nosotros, a ti se te perdió Jesús y a mí se me perdió Jesús. ¿Dónde quedó Jesús? Desde la mañana. ¿Dónde se te quedó Jesús? Yo puedo estar hablando todo el día de esto, pero de igual Jesús lo dejé apartado. Entro en un activismo espiritual, pero Jesús se quedó a otro lado. Y si se pierde a Jesús, entonces, ¿qué es lo que yo estoy mostrando? Si yo vengo aquí y el niño Jesús se ha perdido de mi vida, entonces, ¿qué les estoy dando yo? ¿Qué estamos dando aquí? ¿Qué estamos haciendo si Jesús se me pierde? Por eso hoy, ¿dónde dejaron al niño Jesús? ¿Dónde dejé yo a Jesús? ¿Dónde lo dejaste? Hoy. Aseguro por las caras de ustedes buenos y santos, me doy cuenta de que Jesús ha andado con ustedes todo el día. ¿Ah? Eso es lo que pasa aquí. Hay un cuento curioso que le pasó a un sacerdote, que dicen que cuando iban a la procesión con el cuerpo de Cristo, iban a salir con la procesión, el monaguillo le dice al padre, quiero comentarle algo, padre, mire. Dice el padre, oiga, déjeme tranquilo. Dice, pero padre, les alaba la sotana, padre. Dice, pero dígamelo ahora, me lo dice ahora. Y se fueron a la procesión. Cuando regresaron, la hostia consagrada la habían dejado en el sagrario y se fueron a la custodia sin Jesús, Eucaristía vacía. Dejaron a Jesús. Pero padre, eso es lo que yo le estaba tratando de decir desde hace rato. Entonces eso me hace más importante. Eso me hace recordar esto. ¿Dónde yo estoy con Jesús? Se me pierde. ¿Dónde lo dejamos? Nuestra iglesia, ¿dónde deja Jesús? Entre tantas cosas que hay hoy en día, ¿dónde quedó Jesús? Entre tanta religiosidad, ¿dónde queda Jesús? Si hacemos una aplicación en este sentido, ¿y yo dónde lo estoy dejando? ¿Dónde lo estoy dejando? Si yo no agarro a Jesús, estoy con Él, oro con Él, hablo con Él, me meto en la vida de oración con Él, lo dejé. Entonces vengo aquí disque a hablar de Jesús, pero lo tengo abandonado. Por eso pregunto, ¿y hoy dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejamos? Se le perdieron, se le perdió Jesús. Eso nos puede pasar, eso me puede pasar, que se deja a Jesús perdido y Él es luego hallado en el templo, pero lo podemos también aplicar de esta manera. Entonces, si se te perdió Jesús, es el momento de que lo vayas a buscar y le digas, Señor, te necesito, tómame, y yo te tomo de la mano y te busco y oro, porque a veces parece para mí, para ustedes de repente no, que lo más fácil es que se me extravíe Jesús, se me extravíe. Entonces eso puede pasarnos de lo que uno ve del niño Jesús perdido hallado en el templo. Bueno, hasta aquí, fíjense lo que está pasando. Hasta aquí es la infancia de Jesús. Si vamos al verso 51, Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres, que es lo que mencioné hace un rato. Entonces el niño Jesús va creciendo normal. Esta es la infancia de Jesús y también lo que tiene que ver con el nacimiento de Juan el Bautista. Llegamos al capítulo 3 y ahí la preparación del ministerio de Jesús. Hay una preparación para todo hay una preparación. Las cosas improvisadas no son buenas.
No, eso de que vamos a improvisar. Sí, de repente ponte una mesa ahí y vamos. No. En las cosas de Dios, como uno lo ve desde siempre, Dios va poco a poco llevando su plan. Y no hay apuro, dice, y ahora salió Juan el Bautista y menciona personajes, gente, parte de la historia, para que se vaya viendo la parte histórica, la parte social, la parte civil con la parte religiosa. Son cosas que se van a comprobar. Y menciona personas. ¿Y quién es el que prepara el camino de Jesús? El profeta Juan, que se compara con el profeta Elías, que es de poder, que es de fuerza, que es de fuego. Él es el que le va a preparar el camino a la llegada de Jesús. En Lucas, Jesús ora en todo momento. Dice Jesús, toda la gente se estaba bautizando. Jesús ya bautizado se hallaba en oración. En oración. En Lucas también Jesús es un hombre de oración. Es un hombre que siempre está con el Padre. Eso lo vamos a ir viendo. Pero siempre está Jesús en oración. Para él es muy importante. ¿Y usted y yo cómo estamos? Siempre en oración. Amén. Amén. Sí. Para ir saltando ciertas cosas. Verso 15, 3:15. Como la gente estaba expectante y andaba todos pensando para sus adentros acerca de Juan, si no sería el Cristo, declaró Juan a todos, yo bautizo con agua, pero está a punto de llegar alguien que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Es diferente el bautismo de Jesús al bautismo de Juan. De Juan, porque el bautismo de Juan es un bautismo nada más de conversión, con agua. El bautismo de Jesús en el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, ¿sabe qué es? Ahora que usted menciona el bautismo de Juan en agua, hay unos que conocen solamente el bautismo de Juan y todavía no conocen el bautismo de Jesús. ¿Qué quiero decir con eso? Y son palabras mayores. ¿Por qué? El bautismo que trae Jesús en el fuego, en el Espíritu, cuando San Pablo llegó a Éfeso, dice que se encontró con unos discípulos y les preguntó sobre el Espíritu Santo. Y dice que ellos le comentaron, nosotros no hemos oído hablar jamás del Espíritu Santo. Lo que conocemos es el bautismo de Juan. Son dos cosas distintas. Claro, nosotros lo recibimos en el bautismo pequeño, nos bautizan. Pero hay una experiencia que se da también en algún momento que podemos recibir esto que habla aquí la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Yo conocía, claro, ciertas cosas espirituales, pero esa experiencia de Espíritu Santo que no va a reemplazar al bautismo de pequeño, pero sí me ayudó esa nueva fusión de Espíritu Santo que es necesaria para comenzar una nueva vida. O sea, hay que ser bautizado en agua, sí, pero también en el fuego del Espíritu Santo y en la muerte de Jesús, como lo dirá después San Pablo, en otros términos. Pero él va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Entonces son ciertas diferencias que uno ve en el caso de Jesús con el punto de Juan. Van a hacer la diferencia. Jesús es más fuerte que Juan. Comienzas a ver diferencias. Sí comenzaron así, pero es necesario que Juan comience a disminuir para que Jesús entonces crezca. No pueden estar los dos en competencia. Y Juan es decapitado y Jesús entonces desarrolla el ministerio. Aunque algunos se quedaron con Juan, cuando uno va a Éfeso, como había mencionado, ¿por qué algunos discípulos que escucharon que Juan decía que Jesús era el Mesías, por qué se quedaron con Juan? ¿Por qué los discípulos que escucharon, ese es el Mesías, él es el Cordero de Dios? Oye, y todavía siguieron con la doctrina de Juan el Bautista. ¿Por qué será? Si de boca de su propio líder, y yo no soy el Cristo, el Cristo ese que vaya, ¿saben qué hicieron? Se quedaron con él todavía. Los que sí se fueron con Cristo fueron Juan y Andrés, que eran discípulos de Juan el Bautista. Eso está en el Evangelio de Juan.
Allá lo encontramos. Me dice que, ¿sabes qué? Nos vemos. Chao, gracias. Hasta aquí llegamos contigo. Porque ahora este es el hombre de la película. ¿Por qué se quedaron con este personaje? Se quedaron con Juan. Bien, por eso no es muy bueno centrarse en las personas. Cuando alguien se centra en las personas, le enfocan a otro y dicen, no, hombre, ¿qué va? Eso es lo que pasa con estos personajes, que en vez de irse con Jesús, se quedaron con Juan. Juan no es el Mesías. El Mesías es ese mismo Jesús, es el mismo Cristo. Bueno, damos gracias, Señor, esta noche por este mensaje, por esta palabra, donde naces en un pesebre, donde tú naces en Belén, y cómo Dios va a utilizar autoridades civiles para que se den para que se cumplan tus designios. Tú usas todo, tú eres el Dios de la historia. Y esta noche, Señor, gracias por darnos esta revelación, porque todo va acorde al plan de Dios. Todo lo que nos pasa, lo que pasa a tu alrededor es porque Dios va permitiendo cosas que se van a ir cumpliendo en su debido momento. Después lo vamos entendiendo. Gracias, Señor, por revelarte a pastores que fueron dóciles a tu palabra, que fueron dóciles a tu acción y dieron gloria a Dios. Danos también esa misma docilidad, amado Señor. Danos esa misma fuerza y danos este don del Espíritu para que podamos seguir trabajando de una manera verdaderamente fuerte espiritual. Necesitamos de esa experiencia del Espíritu. Espíritu de Dios, esta noche, ilumínanos, llénanos, Espíritu Santo. Necesitamos de esa fortaleza. ¿Para qué? Para que tú nos conduzcas a Jesús siempre y Él no se extravíe de mi vida. Él no se extravíe. Señor Jesús, esta noche, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú te manejaste bajo la acción del Espíritu. Y ayúdame a manejarme bajo la acción del Espíritu. Ustedes, yo, ¿bajo qué acción nos movemos? ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién mueve tu vida? ¿Qué nos dirige a nosotros? ¿Nuestro propio entendimiento? ¿Nuestras propias luces? ¿Mi gana? ¿Mi voluntad? ¿O es la acción del Espíritu? Hoy la palabra de Dios en algunos versos nos está diciendo que Simeón había recibido revelación, que Ana también estaba en el Espíritu. ¿Y yo en qué estoy? ¿En cuál Espíritu? ¿Cuál es el Espíritu que me guía? ¿El Espíritu de Dios? ¿O qué es lo que me está guiando? Por eso estos primeros versos son muy significativos y poderosos, donde nos demuestran cómo desde los orígenes el Espíritu Santo se va moviendo. No se hace nada sin el Espíritu de Dios. La tercera persona de la Santísima Trinidad juega un papel importante en todo lo que uno va observando en este plan de salvación. Sin el Espíritu no se hace nada. ¿Y nosotros? ¿Cómo está mi relación con el Espíritu? De 1 a 10, ¿cómo está la relación con el Espíritu? ¿A quién invoco más? ¿Cómo está mi relación? ¿Es más con Dios? ¿Es más con Jesús? ¿Es más con el Espíritu Santo? ¿O con quién es más? Entonces, ese es el llamado de esta noche. De que así como Jesús fue movido, ¿cómo llegó Jesús al desierto? Movido por el Espíritu Santo. ¿Cómo Jesús llega y da su primera palabra? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo llega a este mundo? Por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo habló Simeón y Ana? Por obra del Espíritu Santo. Una palabra reveladora, una palabra dura para la Virgen, pero que al final dio la gloria y la resurrección del Salvador del mundo. Por eso esta noche, Señor Jesús, tú que siempre estás, quizás yo
te dejo a un lado, pero tú a mí no me dejas a un lado. Que eso es lo más grande que hay, Señor Jesús. Que a pesar de que yo te dejo, tú siempre me quieres, tú siempre estás conmigo, tú siempre permaneces fiel. Hay una palabra así en la carta a Timoteo, dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y gracias, Señor, porque tú siempre estás fiel, siempre te has mantenido ahí, porque de lo contrario, ¿qué sería de nuestra vida, Señor? Tú siempre estás fiel y tú siempre estás esperándonos y obras en misericordia, y te lo agradecemos esta noche. Y si la palabra de Dios en este evangelio nos está diciendo que tú bautizas en fuego y en Espíritu Santo, esta noche, Jesús, queremos que tú nos bautices en fuego y en Espíritu Santo. Esta noche queremos una renovación del bautismo, esta experiencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, esta noche ven con todo poder y bautízanos de nuevo, llénanos de nuevo. Tú estás aquí, Espíritu Santo de Dios. En cada escogencia de un Papa nuevo, los cardenales piden Espíritu Santo. Y esta noche también nosotros queremos pedir Espíritu Santo. O sea que es importante pedir Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, ven esta noche con poder y ayúdame a vivir en esperanza, a vivir en alegría, a vivir en paz, que son tus frutos, Espíritu Santo de Dios. Esta noche ven con poder, Espíritu de Dios. Dame esa fortaleza, dame esa unción para recibir revelación, como ese profeta Simeón, como esa profeta Ana. Necesitamos profetas así. Necesitamos gente que se mueva en revelación, que digan: yo he recibido una palabra de Dios y yo sé que Dios me va a cumplir lo que me está diciendo. Como dijo él, ya el Espíritu me había revelado que yo no me iba a morir antes de llegar de que viera el Mesías. Y cuando vio a María y a José con ese niño, dice: yo lo sabía de que yo no me iba a morir, porque Dios lo que dice lo cumple. Y esta noche, Señor Jesús, queremos esa misma convicción de que lo que tú dices lo cumples. Ayúdame a vivir en esa fortaleza, de que muchos se pueden decaer, pero yo voy a mantenerme firme en tu nombre y en el nombre de Dios, y en la unción y la sabiduría y la revelación del Espíritu. Por eso esta noche revela y habla y tócanos, Espíritu de Dios. Empújanos siempre, como lo hacías con Jesús. ¿Cómo se encontraba Jesús cuando fue bautizado por Juan? En oración. En oración. ¿Cómo se dan las revelaciones? En oración. En este caso. Por eso esta noche, Jesús, queremos esa fortaleza. Y te presentamos este grupo, te presentamos esto que estamos haciendo semana tras semana, escudriñando la palabra de Dios. Muévenos, Espíritu Santo, a lo que el Padre tiene planeado para cada uno, para este grupo. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendito sea Dios. Los pastores estaban acostados, era de noche, y de repente quedaron envueltos en una luz. Pido al Señor esta noche que también en medio de nuestros momentos oscuros Él nos envuelva con su luz, para que en los momentos en que nos encontramos un poco sin entender y ver las cosas claras, que tú, Señor, nos envuelvas con tu luz maravillosa, para que en medio de las situaciones sepamos que tú estás vivo. Ellos fueron iluminados y fueron a ver al niño Jesús. Nosotros ya no tenemos que ir a ver al niño Jesús. El niño Jesús, ya Jesús está con nosotros. Así que Cristo, tú ilumínanos con tu luz. Tú eres la luz. Bendito seas, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, esta noche por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando los pastores llegaron donde la Virgen y donde José, le encendieron también una luz. Porque al ellos encontrarse en una situación con su hijo en un pesebre, limitantes, que de repente lleguen unos pastores, unas personas a decirle: nos dieron una señal y dice que aquí nació el Hijo de Dios. Estábamos por allá,
cuidando nuestros rebaños y hemos recibido una palabra que nos ha dicho de que aquí está el Salvador. Y aquí vemos a un niño. Este es el Hijo de Dios. Este es el Salvador del mundo. Yo creo que ellos recibieron una luz en ese momento, de que les está reafirmando de que ese es el Cristo el Salvador. Ese equipo se une. Y yo creo que nosotros también necesitamos esos chispazos de luz para que nos dé la esperanza de seguir adelante, de que alguien te diga, ánimo, que ahí está Jesús contigo y te va a seguir ayudando. Hay mucha gente en este momento que necesitan como de esos pastores que lleguen a decirle, el Salvador está ahora y está vivo y está previa y aquí te enciendo una luz para que sepas de que Jesús está vivo y es el Señor. Y aún más, para su momento solo estaba niño, ahora está vivo, presente, resucitado, el victorioso, el ganador. Tenemos mucho más todavía que para aquel momento que estaba niño, que está el Salvador. Ahora lo tenemos vivo y todavía podemos gritarle con más fuerza a la gente, Jesús está vivo, está aquí presente, te lo muestro como una señal. Creo que ellos, todos estos personajes que hemos ido leyendo, Simeón, otro que siendo una luz dice, hey, este niño ya me lo habían revelado y este es el Salvador. También Ana, y daban alabanza a Dios. Fueron gente que fueron prendiendo luces para que en los momentos en que uno lo necesita, pues ahí están diciendo, ten esperanza y ten ánimo. Así que todo ese compuesto de personas va ayudando. El Señor nos llama a que encendamos luces como estos personajes, sobre todo al que tenemos la luz más grande, la luz del mismo Jesús, el mismo Señor, lo tenemos para iluminar a la gente. Así que yo siento que a través de eso me llega un poco la aplicación acá. Esta noche estamos prendiendo luces para avanzar y para seguir. Bendito sea Dios. Gloria a Dios esta noche, amado Señor, por esta palabra que le diste a los pastores. Fueron iluminados para que luego ellos fueran entonces a cerciorarse de que tú estás ahí, de que tú estabas ahí. Gracias por esta iluminación de esta palabra esta noche. Amado Dios, bendito sea, Señor. Gloria a Dios. Gracias esta noche por esta palabra. Gracias, Señor Jesús. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque estás aquí presente. Y en una noche como esta, en un silencio, llegaste hace más de 2000 años. Y los entendidos no te reconocieron. Gente sencilla. Así también, Señor, ayúdanos a captar los mensajes espirituales en una noche como esta, Señor. Gracias, Señor.